¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien y esa semana toca justamente lo contrario a la anterior. Así que pues si quieren saber qué títulos están en esta pequeña lista, pues bienvenidos a Rockbook. Muchos de ustedes ya me conocen y para los que no, yo soy Tona y para empezar creo que notaron que traigo la misma ropa que la vez pasada y van a decir, ay, estaba todo bien cochino, no manches, no se cambió de ropa en una semana. Pero no, estoy grabando este video el mismo día, de hecho acabo de terminar de grabar el de la semana pasada, el de las 5 anti-recomendaciones por cuestiones laborales, porque creo que esta semana no voy a estar en México, bueno, en la Ciudad de México, entonces no puedo andar grabando. Por lo mismo había preparado precisamente las 5 anti-recomendaciones y las 5 contrarias a estas, precisamente para tener como las dos caras de la moneda. Así que como pueden ver en el título, hoy tocan 5 recomendaciones para empezar con los clásicos. Y es que la semana pasada comenté con ustedes 5 libros que no creo que sea tan buena idea empezar a leerlos cuando no tienes como cierta experiencia ni leyendo clásicos. Y hago esa distinción de ni leyendo, pues, o sea, libros en general, y leyendo clásicos, porque pues las cuestiones ahí con el lenguaje, con la estructura del libro, pueden dificultar mucho la lectura. Así que pues queda abierta la pregunta de, bueno, si no puedo empezar por ahí, entonces ¿por dónde puedo empezar? Así que escogí 5 libros o 5 lecturas que creo que les pueden facilitar el camino hacia los clásicos. Así que bien, aclarado ese punto, pues ahora sí vamos con los títulos. El primero de ellos, de hecho lo leí este año, y es Las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Este libro es muy sencillo de leer, es adictivo porque son relatos de detectives. Y no de un detective cualquiera, sino que es del famosísimo Sherlock Holmes. En total son 12 relatos, los 12 son geniales, a mí por lo menos me gustaron mucho. De hecho creo que todos me gustaron, les digo, cuando son de relatos, son libros de relatos, les soy bien honesto y les digo, algunos están muy buenos, algunos tal vez no me gustaron tanto, pero en general los disfruté todos. ¿Y por qué escogí precisamente este? Pues porque como son relatos, pues para empezar son relatos, o sea, son lecturas muy cortas y te las puedes ir saltando dependiendo del título que te llame más la atención. En este caso yo los leí en el orden como en el que venía, pero pues al final me di cuenta de que pues muy fácilmente te los puedes ir brincando. O sea, puedes empezar con el penúltimo, luego seguir con el segundo, luego seguir con el quinto y así sucesivamente. Además de eso, como son temas detectivescos, pues son súper intrigantes, entonces te pican a la primera página. Entonces ya tenemos dos puntos favorables. Una, son adictivos desde la primera página y segunda, son lecturas muy cortas. Además de eso, el lenguaje es muy claro y muy sencillo. Entonces, si te quieres aventar a leer a los clásicos detectivescos, pues este es una gran opción. Otro libro bastante corto que es muy accesible es este, La Dama de las Cameles de Alexandre Dumas. Este libro es una joya, es una belleza, es súper triste. Me acuerdo cuando lo estaba leyendo, se los juro, estaba al final chilla y hecho bolita porque está súper bonito. La historia es hermosa, es muy bonita, de verdad que la historia es genial. Además de eso, es súper cortito. En esta edición de Alianza es muy corto y tiene la letra gigantesca. O sea, no sé si se alcanza a ver, pero tiene la letra muy grande. Entonces, el libro se va como agua. La historia es bastante clara, la historia es muy bonita y por lo mismo lo sigues leyendo. En ese entonces, cuando yo lo leí, que ya tiene un buen rato, yo leía muy despacito y ese lo terminé creo que en menos de una semana. Eso significa que es muy sencillo de leer y súper adictivo. Y aquí, a diferencia de Madame Bovary, los protagonistas son súper entrañables y la estructura del propio libro es muy sencilla y muy fácil de seguir. Y además de eso, la barrera del lenguaje igual es muy poquita, o sea, no tienes mayor inconveniente con las palabras que se usan aquí. Tal vez por ahí de vez en cuando una te cuesta más o menos trabajo decir, ay, güey, ¿esa qué significa? Pero ya con el contexto te das una idea. Y si de plano no, pues nada que un diccionario o una googleada no te solucione. Y bueno, más o menos de qué trata este libro, pues es la relación trágica que hay entre Armand Duval y Margarita Gutiérrez. Armand Duval se enamora de ella y ella de él, pero por alguna situación, que obviamente no les puedo decir cuál es, no pueden estar juntos. Como pueden ver, es una historia muy sencilla, no hay como tanto enredo, o sea, no es como que sea una trama muy compleja. Por lo mismo, es un libro bastante amigable. Y como les digo, es una historia trágica, entonces es súper bonita y súper triste.
Así que bueno, pues ahí tenemos este título para empezar con los clásicos. Y bueno, ese era un clásico francés, así que pues a iniciar con los clásicos franceses por aquí es una gran opción. El siguiente título es La Abadía de Northanger de Jane Austen. Este libro, al igual que el anterior, es muy fácil de leer, es súper entretenido y además súper cortito. De hecho es el primer libro que leí de Jane Austen y la verdad me gustó mucho. Por lo que he visto no es como tan reconocido como Orgullo y Prejuicio o Emma. No sé por qué, porque la verdad me gustó más. De hecho leí Orgullo y Prejuicio, ese no me gustó. Y al contrario, me la pasé genial cuando lo leí. ¿Y este libro de qué trata? Bueno, pues de la aventura que tiene Catherine Morland cuando conoce a los Torpy. Ella, como la típica protagonista de Jane Austen, se enamora de un chico. Pero los Torpy pues no están como del todo de acuerdo con esa relación. Lo interesante aquí es que este chavo vive en un castillo o en una mansión muy grande. Y ella estaba muy acostumbrada a leer historias sobre castillos embrujados y cosillas por el estilo. Entonces imagínense, ella ya como acostumbrada a toda esa onda de fantasmas y cosas por el estilo, en una mansión súper tétrica, pues las cosas se ponen bien interesantes. Este libro tiene una parte que de verdad yo solté la carcajada cuando lo leí, o sea, fue de lo más divertido, es súper fácil de leer, el lenguaje es más que claro, la protagonista, por lo menos a mí me encantó la evolución de la protagonista, porque al principio era la chava así como súper tímida de, ay, es que me miró feo, y al final se convirtió en una protagonista muy decidida y muy fuerte. Por lo mismo, pues te puedes encariñar mucho con ella. Entonces, eso te facilita mucho la lectura. Así que si quieren empezar con los clásicos ingleses, La Abadía de Northanger es una gran opción. El siguiente título es Cuentos góticos de Elizabeth Gaskell. Este, al igual que, bueno, parecido al de Conan Doyle y al siguiente, como son lecturas muy cortitas, son bastante amenas y bastante digeribles. Por lo menos en esta edición que yo tengo hay 9 cuentos. Algunos son muy cortitos, otros sí son un poquito más gordos. El más largo o el más extenso creo que es La Bruja Lois, pero la verdad vale muchísimo la pena, está muy bueno. Pero lo que sí, aquí hago esta especie de aclaración, que es que de todos los que les he comentado, creo que el que tiene un poquito más de pero es justamente este libro. Y bueno, ahí les va el porqué. Porque en varios de estos cuentos su trama o sus acciones no son como tan intensas. O sea, no tienes a Catherine imaginándose fantasmas en la casa o a Margarita Gutiérrez ahí toda triste y desamparada o a Sherlock Holmes en friega ahí tratando de resolver un crimen. No, aquí las historias son mucho, mucho más tranquilas. Entonces, por lo mismo, eso puede hacer que se les puedan imaginar un poquis aburridos algunos de ellos. Pero si tienen esa paciencia, miren, les van a gustar, están muy buenos. A mí por lo menos la gran mayoría me gustaron, creo que todos me gustaron, a excepción creo que uno o dos. Pero si pueden leer La Mujer Gris que viene en este libro, la verdad ese fue mi favorito. Y porque seguramente muchos de ustedes se imaginarán que con el hecho de que son cuentos góticos, son cuentos como de fantasmas o cosas por el estilo. Pero no va como tanto a esa onda, sino a una sensación como de inquietud o de incomodidad en, pues sí por decirlo, en la ambientación del cuento. Pero por lo menos La Mujer Gris, esa cosa está genial, ese cuento es una chulada, de hecho creo que lo mencioné en mis mejores lecturas del año pasado, si no mal recuerdo. Por lo mismo les puedo decir que es un gran libro y es bastante digerible. Al igual que los anteriores, no tiene esos peros de es que no le vas a entender porque habla de forma rebuscada, es porque tiene una estructura muy compleja. No, el único pero que les puedo poner es que como es una trama un poquito más tranquila, se les puede tornar un poquis aburrido tal vez al principio. Pero de ahí en fuera no hay ninguna otra dificultad porque es una lectura bastante, bastante ligera. Y el siguiente libro que les vengo a comentar es también de relatos, pero son relatos rusos. ¿Y por qué escogí específicamente este libro? Bueno, pues porque regularmente la literatura rusa la imaginamos con puros tabiques así gigantescos como Guerra y Paz o Crimen y Castigo. Entonces, pues puede imponer un poquito. Entonces, pues, ¿por qué no empezar mejor por cosas un poquito más pequeñas como los cuentos y relatos de Tolstoy? Yo tengo esta edición de Alba, la verdad está muy bonita, está muy bien editada. Y aquí vienen varios trabajos, vienen varios cuentos o varios relatos. Cada uno de estos post-its, aquí hay unos naranjas, aquí hay unos azules, aquí hay unos verdes.
¿Por qué? Porque cada uno de esos es, por así decirlo, como un libro. Entonces puedes empezar con, por ejemplo, con el verde, luego seguir con el naranja, luego seguir con el azul. O sea, los puedes leer de la forma que a ti se te antoje. Tal cual agarrar, escoger el título que más te llame la atención y ese leerlo y no tienes ningún problema. Los cuentos y relatos que hay en este libro, la verdad son muy buenos, están muy chidos, están muy geniales. Y además hay algunos que son tal cual como de un párrafo. Son muy, muy fáciles de leer. Hay otros tal vez un poquito más extensos, como ¿Qué hace vivir a los hombres?, que está muy bueno. El padre Sergio, que también está genial. Y son bastante, bastante digeribles. Y este libro te puede ayudar mucho, sobre todo para las expresiones que se usaban en la Rusia de ese entonces. Porque en muchos libros de la literatura rusa, pues usan palabras que pues en español pues no sabemos que existen. Por ejemplo, la palabra mujik, que aquí se ocupa con mucha frecuencia y ya más o menos sabes qué es. O por ejemplo, la bebida kvass, que es pues como una bebida pues nacional rusa, que sabe medio chistoso, ya tuve la fortuna de probarla. Y que por lo menos en español pues te quedas de pues, quién sabe qué será eso. Pero aquí, como tiene mucho contexto, pues es fácil de entender a qué se están refiriendo. Entonces, este tipo de libros de relatos te ayudan mucho, sobre todo para familiarizarte con los términos que se ocupaban en la Rusia de ese entonces. Curiosamente, algunos de estos cuentos están más creepy que los cuentos góticos de Elizabeth Gaskell, porque algunos de aquí son como del estilo de los hermanos Grimm. Entonces, ya sea por el morbo de saber por qué son como medio sádicos o por qué son como medios creepy, pues eso te pica y hace que quieras seguir leyéndolos. Así que pues teniendo eso en consideración, además de que el lenguaje también es muy fácil, es muy tranquilo de entender, y la estructura pues digo, son cuentos, o sea, no es como algo tan complicado. Entonces por aquí es una gran forma de empezar con los rusos. Y bueno, ahí tienen mis 5 recomendaciones para empezar con los clásicos. Escogí específicamente estos títulos porque algunos eran rusos, algunos eran franceses y otros ingleses. Así que ya saben por dónde empezar, con los clásicos ingleses, con los clásicos rusos o con los clásicos franceses. Espero de verdad que se animen a leer alguno de esos títulos porque la verdad valen mucho la pena, son súper entretenidos, son súper sencillos de leer y si ya tienen práctica leyendo clásicos, también léalos porque de verdad están chidísimos. Espero de verdad que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado y sobre todo que les sea útil. Y bueno, ahí tienen el video de esta semana. No me queda nada más que decir que por favor denle like, suscríbanse, coméntenme, compártanlo y activen la campanita de notificaciones. Nos estaremos viendo en un siguiente video.